Rubén Darío es considerado el más grande representante del modernismo latinoamericano. Rubén Darío, sí, ese mismo, el que viste posando para la foto al inicio y el que ves ahora. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 en Nicaragua, en este pueblito de acá. Ese nombre cambiaría con el paso del tiempo y adoptaría el de este famosísimo escritor. Rubén Darío fue altamente reconocido como poeta, periodista y diplomático, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué razón es considerado uno de los máximos exponentes literarios del modernismo? Y les digo que es así hasta el punto de llamarlo el padre del modernismo literario en la lengua española. Entonces, ¿qué tal? ¿Vamos a conocer algo de su vida? ¿Sí? ¿Listo? Relájense y escuchen atentamente. Desde niño, Rubén Darío tuvo una formación humanística. Sus maestros incentivaron en este jovencito el gusto por la lectura y la escritura desde muy temprana edad, tanto así que a los 14 años ya había empezado una ocupación como periodista. Sí, señores, como periodista. Hágame el favor. Este chico súper pilo no solo se ocupó de eso, además también le sacó tiempo a la escritura de poesía y pues claro, aprovechando que trabajaba en el periódico local, pues bingo, por ahí mismo podía publicar. La poesía de Rubén Darío adolescente muestra sus rasgos de pensador independiente y progresista y ese lado libertario y justo amante de la democracia. En fin, era considerado todo un estadista. Ya para los 15 años, este joven periodista y poeta conocido se fue a El Salvador, en donde fue acogido bajo la protección del presidente Rafael Saldívar, y es por esa época que conoce al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, quien era un gran conocedor de la poesía francesa. Es entonces que bajo su mentoría intenta adaptar por primera vez el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Luego de esa temporadita tan enriquecedora en El Salvador, y digo enriquecedora porque gracias a la experiencia que tuvo con la métrica castellana, logró consolidar ese sello característico de sus obras modernistas. Es así que regresa a su natal Nicaragua en 1883, se radica en la capital Managua, y desde allí comienza a trabajar en varios periódicos hasta 1886, en donde con apenas 19 años alza vuelo para Chile, pasa 3 años trabajando como periodista y colabora en diarios y revistas de bastante nombre para la época. En Chile, en medio del ambiente periodístico, conoce a Pedro Balmaceda Toro, quien era escritor además de ser el hijo del presidente de la República. Es así que gracias a tan valioso contacto, Rubén Darío entra por la puerta grande de los principales círculos literarios, políticos y sociales del país. Y todavía más aún, gracias a esa amistad, logra publicar su primer libro de poemas llamado Abrojos. Todo esto sucede en 1887 y es tal el éxito de esa obra literaria que sin lugar a dudas recibe todo el apoyo para presentarse en varios certámenes literarios. Sobre Abrojos podemos decir que ya Rubén Darío presentaba la influencia del autor Ramón de Campoamor. Esto lo podemos constatar observando las similitudes de la obra Las Dolorosas de Campoamor con la obra de Rubén Darío. Pero no solamente recibe en Chile la valiosa influencia de Campoamor, también amplía sus conocimientos literarios con lecturas de los románticos españoles y los poetas franceses del siglo XIX. Esto lo veríamos más tarde en su trayectoria poética. Ya consagrado, en 1888 publica en Valparaíso el poemario Azul. Se vino a considerar este como el punto de partida del modernismo. Azul se divide para su primera edición en 3 partes, 2 en prosa y 1 en verso. Allí el autor hace un despliegue de su originalidad, del mayor afrancesamiento en la prosa que en los versos, y resalta 2 aspectos fundamentales de su temática, como son el profundo erotismo y el sensualismo panteísta. Pero no crean que eso es todo, no. Porque Rubén Darío lanza una segunda edición en la que incluye esta vez las cartas de Valera como prólogo para reemplazar el de la primera edición que había sido escrita por Eduardo de la Barra. En esta segunda edición también manda nuevos textos en prosa y en verso y algunos cuentos, así como muchos poemas que agrupa en 2 nuevas secciones que son los sonetos áureos y medallones. Al final de esta obra escribe 3 poesías en francés que cerraban el volumen con broche de oro.
Es entonces, después que el reconocimiento, la publicidad y la fama de esta obra adquiere un galardón súper importante, que es un puesto como corresponsal del diario La Nación en Buenos Aires. Así, a sus 20 y tantos años, todavía muy joven, durante los periodos comprendidos entre 1889 y 1893, vive en varios países de Centroamérica, trabaja como periodista, mientras que a la par sigue escribiendo poemas. Durante su estadía por los distintos países de Centroamérica, en 1892 se le presenta la oportunidad de irse a Madrid como miembro de la delegación diplomática de Nicaragua por motivo de la conmemoración de los actos protocolarios del descubrimiento de América. Es ahí que nuevamente tiene la oportunidad de conocer numerosas personalidades de las letras y la política española, y va hacia París, en donde entra en contacto con los ambientes bohemios que tanto caracterizaban a la ciudad. Después de esto volvería a Nicaragua, donde meses después su compañera murió. Para 1893 y 1896 resulta viviendo en Buenos Aires y publica 2 libros cruciales en su obra: Los raros y las prosas profanas y otros poemas. Estos supusieron la consagración definitiva del modernismo literario en español. El periódico argentino La Nación lo envió como corresponsal a España en 1896 y sus crónicas terminarían recopilándose en un libro que apareció en 1901 con el título España Contemporánea, Crónicas y Retratos Literarios. Estando allá en España, nuestro consagradísimo autor despierta la admiración de un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo, y adivinen quiénes eran. Sí, señores, los haces de la generación del 98, Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán y Jacinto Benavente. En el año 1902, en París, conoce a un joven poeta español de nombre Antonio Machado. Sí, Antonio Machado, el escritor de las famosísimas poesías completas, que se declaró ferviente admirador de su obra. Para 1993 Rubén Darío fue nombrado cónsul de Nicaragua en París, y en 1905 se desplaza a España como miembro de una comisión nombrada por el gobierno nicaragüense para responder sobre una disputa territorial con Honduras. Es ese mismo año que nuevamente publica, esta vez el tercero de los libros más importantes de su obra poética, llamada Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas. Este libro fue editado por Juan Ramón Jiménez. En 1906 participa como secretario de la delegación nicaragüense en la tercera conferencia panamericana llevada a cabo en Río de Janeiro. Tras esta fue nombrado ministro residente en Madrid del gobierno de José Santos Zelaya, donde permanece hasta febrero de 1909. Ya llegando a los últimos años de su vida pública, entre 1910 y 1913, pasa de nuevo por varios países de Latinoamérica, y en estos años redacta su autobiografía, que apareció publicada en la revista Caras y Caretas con el título de La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, así como también la obra Historia de mis libros. Es una obra que es esencial para el conocimiento de la evolución literaria de Rubén Darío. En 1914 se instaló en Barcelona, donde publicó su última obra poética de importancia, Canto a la Argentina y otros poemas. Luego de estallar en ese mismo año la Primera Guerra Mundial y en medio del caos que había en el viejo mundo, decidió viajar de regreso a América, y tras una breve estancia en Guatemala decidió regresar definitivamente a León, en su natal Nicaragua, donde finalmente fallece en 1916.